Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí con el Orgaz. Muy buenas tardes, días o lo que sea en vuestros países, porque a mí me ven a nivel cósmico, cuántico, y pues cada uno tiene sus días y sus noches y sus tardes y sus medias mañanas. En fin, que voy a entrar en elipsis verbal y no se trata de eso. Señoras y señores, con todos ustedes, hoy toca otro supernombre. Polo Blue Gold Blend versión EDP, Eau de Parfum, kilométrico como es costumbre. Así que, señoras y señores, empezamos con este desparrame las review fantasma. Vamos a ello. Y recordar que como buena review fantasma, el Orgaz la lleva aquí. A ver, voy a bajar un poco la manga, que si no, de manera. La lleva aquí. Y la lleva aquí, en el pechamen. Huele muy rico. Y ahora mismo me acabo de manchar seguro el cuello del jersey este, fantástico, más bonito de todas las cosas, porque voy maquillado, para que no se note mi vejez. Señoras y señores, que me aproximo. El día 1 es mi cumpleaños. Se admiten regalos. Señoras y señores, venga, vamos a dejarnos de coña. Vamos para adelante. Empiezo con las notas. Está más que probada y testada, además, porque es una fragancia que ya lleva tiempo con nosotros. Bueno, no es que lleve mucho. Nos pilló entre medio pues un lapsus que no éramos personas y que estábamos todos trincados en nuestras casas. Pero bueno, ahí está. Sí, año 2019 de la mano del señor Carlos Benaim. Bueno, las notas declaradas son la cidra, que recordar que es un limón, del cual no voy a quitármelas porque si no lo leo. No veo un pimiento y no me he traído las gafas de cerca. Bueno, pues la cidra, que es un cítrico, y luego tenemos jengibre, pimienta, lima, pomelo y cardamomo en la salida. Y en las notas de... Esto se me ha ido. Las notas de corazón llevamos melón, salvia, lavanda y manzana. Pasamos a la base con pachuli, incienso, ámbar y vetiver. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos continuidad. Tenemos continuidad con respecto a toda la línea. Efectivamente, hay ligeros matices que la hacen distinta, pero hay continuidad. Yo la encuentro en el secado y una vez que seca, bastante dulce. La noto que se va endulzando y por otro lado, bueno, claro, la noto que se va endulzando tanto en cuanto por las notas ambaradas, por supuesto, junto con lo que son ya las frutas, que van apareciendo en el rango medio de lo que es esta Polo Blue Gold Blend EDP Eau de Parfum. Ahora seguramente me habré equivocado, habré cambiado el orden o lo que sea. Bueno, en fin. Muy consonante con la línea, quizás haya personas que la puedan encontrar redundante, yo la encuentro un poco, pues eso, que sigue la estela en demasía y que hay determinados matices que la alejan un poco, pero son solamente un poco. Una fragancia terriblemente amable, porque es que no es que sea amable, es lo siguiente. Esto es para gustar absolutamente a todo el mundo, lo digo en serio. En cuanto a masculinidad, pues no encuentro de verdad dentro de lo que es la línea de lo que yo he probado y testado que sean 100% masculinas. Hay algunas que sí, ¿vale? Entramos en la Polo Club y ya pues estamos hablando de otros temas porque ahí sí que se nota cierto carácter masculino. Pero en las Blue son muy llevaderas y se las puede poner una chica. Vuelvo a repetir, yo tengo amigas íntimas que usan, sobre todo la que usan es el Eau de Parfum de Polo Blue. Dicho todo esto, estela y proyección a 1,5 metros aproximadamente durante una media horita, que luego se va a ir retrayendo y se queda en distancia corta, alrededor diría de unas 6 horas, 7. Bien, zumbando bien, ¿vale? 6-7 horas zumbando bien y luego haría falta, pues efectivamente hay que reaplicar porque a lo largo del día pues se puede necesitar más punch. Pero en la jornada laboral la paséis perfectamente, jornada laboral de 8 horas. Sin que haya mucho ajetreo, mucho trasiego, temperaturas controladas, ya lo sabéis, vais a estar perfectos y vais a agradar a todo el mundo porque no es invasiva. Carlos Benaim lo ha hecho muy bien, ha trabajado unos cítricos estupendos en la salida, junto con frutas, y luego ya se ha ido metiendo más en todo lo que es el tema y el devaneo de la línea, junto con los pomelos, lo que es la lavanda, y
efectivamente al final metiéndole una nota diferenciadora de incienso dentro de lo que es la formulación. Me parece súper correcta, está muy bien, creo que es a tener en cuenta, ponible absolutamente cuando os venga en la real gana. Por la noche, a ver, yo la encuentro muy versátil, pero creo que por la noche lo ideal sería otra cosa con más fuerza, más carácter. Pero aún así sí que le doy carácter nocturno, pero un carácter nocturno más débil. Tampoco se trata, a ver, es que mis fiestas son mis fiestas, ¿vale? Pero no son las fiestas de todo el mundo. Y hay veces, la mayoría de veces, que me gusta salir muy en plan Destroyer, a pegarle fuego a las pistas y... y entonces tengo que usar, y me gusta usar cosas más potentes, pero creo que es una gran versátil, súper ponible, muy acorde a los típicos ambientes en los que se desenvuelve el sector de la perfumería, es decir, oficinas, soy manager de no sé qué, soy director de no sé cuántas y soy multimillonario y me lo hago porque me da la gana. Pues todos los prototipos arquetípicos del sector de la perfumería se dan aquí, en esta fragancia que además está muy chula y yo considero que es hiper mega perfecta, de verdad, a tener en cuenta. Bueno, pues estela dicha, proyección dicha, la duración pues se va devaneando unas 6 horas aproximadamente, evidentemente las pasa, pero si cae en ropa ya ni te cuento, porque ya sabemos que la ropa es nuestro gran inmenso secante. Por favor, siempre fibras naturales, no se os ocurra encasquetaros un perfume con fibras sintéticas porque la cosa cambia y cambia bastante. Por lo demás, yo creo que todo está muy ajustado a modo y forma dentro de Ralph Lauren y las Blue, por supuesto, porque es de la familia. Voy a beber un poco de agua que noto la garganta que se me va. Efectivamente, en la salida, pues, y por hacer un poco más de hincapié en lo que son las notas, sí que tenemos, pues, más especias, pero están muy acompañadas de unos cítricos que, además, curiosamente, es un término que ya he acuñado varias veces, que son unos cítricos que están opacados, no son chispeantes, ¿de acuerdo? Y lo que sí redondea mucho más la fórmula, tanto en cuanto a darle matices dulzones, efectivamente van de la mano del melón, van pues, tirando de lo que es el melón, el pomelo y la manzana también presente y que se nota, o sea, no se puede decir que es que juntas A con B con C y no sale nada, no, aquí la manzana se huele y es que se huele, y el dulzor del melón está, porque además es que se nota. Y va ganando consistencia masculina tanto en cuanto pues va apareciendo la nota de lavanda, ahí imprimiendo carácter con toques de pachuli que se notan perfectamente y esos dulzores de remanente que he comentado al principio. Ojo, cuidado. Yo creo que es una fragancia para probar. No compréis a ciegas. Huele súper rico. Pero, sabiendo cómo se las gasta la firma, tanto en cuanto a la continuidad olfativa de las distintas Polo Blue, salvo algunas que son muy diferenciadoras y que curiosamente solamente aquí en España están a la venta en el Corte Inglés de forma exclusiva y además, de hecho, si os pasáis por la página web del Corte Inglés aparecen como venta exclusiva en el Corte Inglés. Entonces esas son ya las distintas, las que ya matizan y marcan bastante la diferencia. Pero alejándonos de eso, hay que probarlas, porque algunas, y si no se está con una nariz muy entrenada, pueden parecer redundantes. Y de hecho, así, a bote pronto dices, pero si es que se parece mucho la A con la B, con la C, con la D. No son iguales, pero marcan en exceso la línea y no se desmarcan. No hay un paso más allá. Están todas muy planas, muy planas. Otra vez que se me iba la voz y por eso el cortecico. Bueno, señoras y señores, que no es cuestión de largar más esto, pero por favor, probarlas, no os hinchéis a probar polos, tenéis que ir poco a poco. Vais un día, probáis una, y vais otro, probáis otra, porque si no, al final, si ya de por sí se parecen bastante, salvo la Ralph's Club, las demás os van a parecer todas iguales. Entonces, darle oportunidades, ir marcando la pauta con distintas fragancias de las Polo. Dicho todo esto, que se ha terminado. Que venga, que vamos a pasar los 50.000. Si no lo hemos pasado ya, Dios mío de mi vida, esto es una tómbola, es que es muy fuerte. Y
Y ya está, que de verdad que muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias por todo el apoyo recibido por Tears of Pain, que además aprovecho porque hoy, que es viernes día 17 o 10 y algo, no me acuerdo lo que estamos, a 18, viernes 18, ya se ha mandado la orden para poner en marcha la producción de Tears of Pain. O sea que quiero decir con esto que ya se han mandado los pagos. O sea, ya está todo pagado, ¿eh? Ya se ha pagado todo y la fábrica se ha puesto a funcionar. Hombre, entiendo que empezarán el lunes, no vamos a ser más papistas que el papa, pero que la transferencia a Kickstarter la ha mandado ya, igual que yo he recibido la transferencia, he hecho ¡chum! A pagar a todo Dios. Así que esa es la gran noticia también. Mira, y aquí con esta Polo Blue Gold Blend o algo así, es que se me van los nombres y de la emoción. Vamos a ver el nombre completico, hijo. A ver, sí, lo he dicho bien. Blue Gold Blend, Ralph Lauren. Pues con esta Polo Blue Gold EDP o de Parfum, Ralph Lauren, broche de oro de ya decir efectivamente que se ha puesto en marcha la producción de Tears of Pain. Así que estamos de celebración, ole, ole, ole. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Recordad pues activar las campanas, distribuir los vídeos y yo os estaré profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.